Bienvenidos de nueva cuenta a Empresando. En este espacio buscamos abordar diversos temas de su interés desde diferentes ópticas, con el único objetivo de poder ayudar a discernir, pero sobre todo facilitar ideas, propuestas, conceptos desde la opinión de expertos conocedores de los temas que estaremos abordando. En este, el segundo capítulo de 4 que vamos a tener, estaremos abordando el tema el miedo. Y el día de hoy nos acompaña una gran amiga, pero sobre todo una gran psicóloga, la licenciada María de Lourdes Villegas, mi querida Lulú. Lulú es licenciada en psicología por la Universidad Iberoamericana de Puebla. Tiene la maestría en psicología clínica y psicoterapia por la Universidad Iberoamericana de Puebla y tiene la especialidad en prevención de consumo de drogas por la Universidad Iberoamericana. Es docente y actualmente es catedrática en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, abordando los temas en la licenciatura en psicología con especialidad en orientación educativa, sobre todo con un enfoque sociopedagógico. Lulú, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro. Es un gusto platicar contigo. Gracias, Lulú. Pues como sabes, lo que queremos platicar, el tema que hoy queremos abordar es el miedo, ¿no? ¿Cómo podemos definir el miedo? ¿Qué es? Bueno, el miedo es una emoción y quisiera enfatizar que todas las emociones son nuestras amigas. Es decir, los seres humanos las necesitamos. Es una emoción importantísima, ya que nos va a dar datos acerca de cualquier experiencia amenazante. Por eso es nuestra amiga. ¿Por qué razón? Porque nos pone en alerta ante condiciones que son difíciles para nosotros y que pudieran poner en peligro nuestra integridad física, sobre todo, pero no solamente, nuestra integridad moral, emocional e inclusive patrimonial. Entonces, nos prepara, digamos, para la acción, evitando que nos paralicemos, que hagamos alguna cuestión inapropiada o que no sepamos defendernos, que estemos en una postura de indefensión ante cualquier amenaza. Ok. ¿Y el miedo qué lo causa? ¿Qué lo puede generar? Son experiencias que pueden ser traumáticas, dolorosas, muy amenazantes, pero vamos un poco más para allá. Cuando nosotros estamos en una circunstancia difícil, inmediatamente se activa nuestro cerebro. Sabemos que el cerebro es una máquina maestra que prácticamente dirige muchos de nuestros pensamientos, sentimientos, motivaciones, etcétera. ¿Qué es lo que hace el cerebro? Bueno, tenemos una pequeña estructura en nuestro cerebro que se llama la amígdala. Esta amígdala recibe el estímulo que podría ser amenazante y en consecuencia empieza a generar ciertos neurotransmisores. El principal sería la adrenalina. Y una vez que se genera la adrenalina, que es la que nos pone en estado de alerta psicológico, se activa también el cortisol, sustancia que es generada por las glándulas suprarrenales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el cortisol nos pone mucha más energía en nuestros músculos para poder tener una reacción de huida o de defensa ante el miedo. Qué interesante entender todo el contexto, ¿no? Y todo lo que se genera en nuestro organismo al sentir esta emoción, ¿no? O este sentimiento que le denominamos miedo, ¿no? Así es. Lulú, ¿y cómo podemos canalizarlo? Bueno, canalizar el miedo en una sociedad como la nuestra, sobre todo en las sociedades urbanas, es complicado. Necesitamos reeducarnos para canalizar el miedo. ¿Por qué te lo digo? Mira, cuando nosotros éramos hombres primitivos o personas que vivían en escenarios rurales, pues ante una amenaza corrían, ante una amenaza se escondían, conocían territorio, etc.
Hoy, por ejemplo, si alguien se pasa un alto cuando vas manejando y prácticamente estuviste a punto de chocar, ¿hacia dónde canalizas eso? No puedes correr, no puedes gritar. Entonces, ¿qué sucede? Que gran parte de nuestro miedo se queda atrapado en nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Educarnos para hacer ejercicios de relajación, educarnos para tener actividad física, actividad recreativa, gritar, ponernos también en contacto con nuestras emociones. Entonces, en lo que nos tenemos que educar es en canalizar este miedo y reconocer qué pasa en nuestro cuerpo. ¿Estoy temblando? Pues sí, estoy temblando. ¿O tengo ganas de gritar? Bueno, pues hago un alto y grito. Pero la verdad es que estamos en una sociedad en la cual nos enseñan a reprimir mucho nuestras emociones. Sí, totalmente de acuerdo. Y hablando de esta parte de emociones, que ya queda claro que el miedo es una emoción, ¿cómo podemos identificar el miedo sobre otras emociones? Bueno, tenemos reacciones corporales. Puede haber, las personas reaccionamos no siempre de la misma manera, pero por ejemplo, mira, nuestros ojos, nuestras pupilas se agrandan para vernos mejor, así, de verdad, para identificar mejor, la situación de amenazante. Claro. Es decir, entra más luz, más luminosidad y tenemos mucha más visión de la que tenemos usualmente. Nuestra boca puede ser que se seque. Correcto. Puede haber palpitaciones, es decir, nuestro corazón va a latir más fuertemente. ¿Por qué? Porque el corazón necesita enviar mucha más sangre a nuestros miembros para que estos emprendan la huida y demás. Claro. Entonces, también en el estómago se puede sentir un impacto, se constriñe nuestro estómago. Esa es la circunstancia que nosotros podemos vivir. Nuestros puños también se ponen de manera defensiva, nuestra mandíbula también. Hay una cuestión muy interesante con el miedo. Cuando nosotros nos enojamos y nos queremos defender y sentimos temor, el temor puede venir con enojo. El temor puede venir con una sensación de indefensión. Es decir, las emociones no es una y luego otra, sino que se mezclan. Entonces, claro que nosotros ante el temor podemos, por ejemplo, mostrar los dientes, que atávicamente es una conducta que da miedo. Si tú muestras los dientes y adelantas la mandíbula inferior, pues es nuestra lectura es, este ya se enojó o esta ya está muy enojado, y la verdad es que qué temor, y además con los ojos más abiertos y una gesticulación que acompaña a nuestra cara. Entonces, todo esto, fíjate, nos defiende de situaciones de miedo, porque entonces el otro también va a sentir miedo. Claro, totalmente. Y nuestro cuerpo también, es una reacción de alerta al máximo. Así es, Ale. Y en ese aspecto, cuando ya logramos hacer una conciencia, una autoconciencia, y podemos identificar el miedo, Lulú, ¿qué significa el tenerlo y el vivir con ello? ¿Y cómo nos puede afectar psicológicamente en nuestro día a día? Nos puede afectar psicológicamente y también físicamente, puesto que hoy sabemos que muchas enfermedades son psicosomáticas. Claro. Psico, que corresponde a la mente, somático, que corresponde al cuerpo, y cómo hay una interrelación. Ahora, vivir con miedo, bueno, es que hay que ver qué tipo de miedo. Todas las emociones reconocidas como tales tienen sus niveles. Y, por ejemplo, el miedo puede, en su grado mínimo, puede mostrarse como un recelo. Hay tal persona como que no me da confianza, como algo intuitivo, esa mirada, esa forma, etcétera. Después podemos pasar al temor, que es un nivel más alto. Más adelante estaría ya el miedo, ya con reacciones corporales más intensas. Claro.
el horror después, el terror y el pánico. Entonces, como tú me preguntas, vivir con miedo, vamos a ver a qué nivel. Por ejemplo, en los años pasados recientes, hubo etapas en que la sociedad tenía miedo al COVID. Claro. Y vivía con miedo. Y se generalizó el miedo y había muchas personas, e incluso siguen con esa circunstancia de que no quieren salir, de que no quieren dejar de usar los métodos protectores. Pero bueno, ese es un ejemplo social. Claro. Pero tú también te estabas refiriendo a las fobias, por ejemplo, tener miedo a la presencia de ciertos animales o condiciones del ambiente, etcétera. Quiero insistir un poco, pues estos miedos corresponden mucho a una sociedad que a veces te paraliza ante el miedo y que no te da mucho la oportunidad de tener una buena expresión. Entonces, bueno, el miedo en su fase más patológica, digamos, es decir, más enfermiza, es la ansiedad. La ansiedad es una situación en la que estás trabajando en tu mente situaciones hipotéticas que no existen. Por ejemplo, yo que soy profesora de universidad, veo a mis alumnos, voy a presentar un examen y voy a reprobar. Se está anticipando a un resultado, aunque haya estudiado, aunque se haya preparado y demás. ¿Cuántas personas están ante eso? O los celos. Ay, mi esposa está viendo a ese sujeto y está platicando además. Qué miedo perderla. Es una situación hipotética porque solo está platicando. Claro, totalmente. Entonces todo eso causa muchísima ansiedad. Muchísima ansiedad. En ese sentido, lo que nos estás explicando en este momento es que una de las vertientes o una manera en la que se puede detonar el miedo es la ansiedad. O sea, que es una de las peores enfermedades que tenemos en nuestra actualidad, ¿no? Así es. Wow. La ansiedad y la depresión en este momento son de las enfermedades mentales con mayor prevalencia en nuestra sociedad. Lulu, ahora platícanos un poco sobre este tema de las creencias limitantes. ¿A qué edad empezamos con esta situación? Mira, puede ser a cualquier edad, creencias limitantes. Y en este sentido, supongo que pues estamos hablando de creencias limitantes relacionadas, por ejemplo, con el miedo a no ser suficiente. Claro. ¿No? Voy a hacer presenté mi currícula para un trabajo y sucede que no me siento suficiente. Entonces, ahí está una parte, ¿no? ¿Y cómo lo vamos haciendo? Bueno, mensajes, no hay una edad específica. No quiere decir que no podemos mejorar con el tiempo, puesto que eso no, el ser humano no es estático, es muy dinámico y puede mejorar en más de un aspecto. Sin embargo, esto de infancia es destino, es porque a veces los padres, por ejemplo, empiezan a mandar algunos mensajes devaluatorios para la persona. Sí, claro. O golpes, o insultos. O degradarlos, denigrarlos. Exacto. Entonces, ¿qué autoconcepto? Que el autoconcepto es qué pienso de mí mismo, cómo me conceptualizo a mí. Entonces, desde este punto de vista, me empiezo a conceptualizar como un ser inútil, como un ser tonto. A ver, es que, por ejemplo, es muy importante tomar en cuenta una cuestión con los hijos. Tú puedes llamarle la atención a un hijo y es muy válido porque salió mal en matemáticas. Entonces, se le puede decir, a ver, Juanito, por favor, tienes que poner más atención en matemáticas. No es posible que estés sacando una calificación reprobatoria. Claro. Ahí no estás reprobando a la persona, sino una conducta. Sí, un hecho, un acto, una situación. Un hecho, un acto. Pero es muy diferente a que le digas, Juanito, eres un idiota, no sirves para nada y estás reprobando matemáticas. Así no vas a llegar a ningún lado. Los mensajes son muy diferentes. Y entonces,
en psicología hay una cuestión que se llama introyecto. ¿Qué es un introyecto? Son estos mensajes que paulatinamente van entrando en nuestra mente, pero como por ósmosis, pues, o sea, no te das cuenta. Pero entonces si te quedas con la idea de soy un tonto, soy un inútil. Entonces, por más inteligente que pueda ser en muchas otras áreas distintas a las matemáticas, también es verdadero que empiezas a generalizarte a ti mismo con esos introyectos que fueron creados en la infancia o que fueron mensajeados en la infancia, no creados, sino mensajeados desde una etapa muy temprana. Pero en este sentido, Lulu, hablando como lo estamos contextualizando, si pudiéramos hablar de porcentajes, ¿qué porcentaje de los miedos que tenemos en las diferentes etapas que vamos teniendo en nuestra vida realmente se generan en la infancia? Podemos decir que de los miedos que tenemos actualmente, el 50, el 60 o X porcentaje, ¿los generamos en la infancia? ¿Existe algo, un dato de esa índole? No, bueno, al menos que yo lo conozca, no como porcentaje. Uh-huh. Pero desde un aspecto, pues tomando en cuenta la teoría, mucho se genera ahí. Claro. Fíjate, nuestras primeras experiencias en la vida están muy relacionadas con la satisfacción de nuestras necesidades. Sí. Entonces, ¿qué diferencia puede haber entre una madre que en el momento de amamantar a un niño, a su bebé, lo toma en sus brazos, lo mira, lo acaricia, lo ve a los ojos, y que aunque el niño no entienda las palabras, diga mi amor, come, etcétera, etcétera, a una mamá que lo deja en la cuna y le planta un biberón sostenido por una almohadita? Claro. Claro. Entonces, esa personita pequeña crecerá tal vez, y además después, desapegos. El pañal, empieza a sentir dolor porque hay rosaduras, y luego lo deja jugar siempre solo, no sé, mucha soledad o mucha indiferencia. ¿Cuál es el introyecto que va ahí? Pues no mereces gran atención. Entonces, claro, creces, te relacionas en pareja y entonces estás viendo que como tú crees que no mereces nada, el otro se va a ir con quien sea. Entonces, ¿cómo los celos están relacionados con un gran temor a no ser valioso? No es que el otro no te ame, a no ser valioso tú mismo. Sí, entonces mucho de estas situaciones que vamos acarreando o que vamos generando conforme vamos creciendo, pues sin duda, de acuerdo a lo que estás mencionando, van a tener una connotación y un origen desde la infancia, ¿no? Y en la infancia, quienes tenemos el primer contacto con estas pequeñas criaturas, pues somos los padres y somos nosotros los que tenemos esa gran responsabilidad, ¿no? De poder ayudar a fortalecer, de poder ayudar a generar nuevos seres sin tantos temas en la medida de lo posible. Pero en ese sentido, Lulu, ¿cómo podemos ayudar a estas nuevas generaciones a identificar sus miedos, a tratarlos, a abordarlos? Pues, mira, una medida muy importante es la psicoterapia. Cuando tú sabes que estás sintiendo demasiado temor, ansiedad, que le tienes pánico, fobia a ciertas cuestiones, pues necesita uno ayuda y reconocer que uno necesita ayuda. Totalmente. Pero qué difícil es, ¿no? Claro. Si a ti te hicieron sentir que no valías gran cosa, cuando tú dices, necesito ayuda porque no valgo, entonces como una estructura mental que te limita precisamente a buscar ayuda. Cuando buscar ayuda es una circunstancia de gente valiente y que es capaz de enfrentarse precisamente a sus propios miedos. Sí, totalmente. A veces a lo que más le tememos es a nosotros mismos, a descubrir quiénes somos. Y lo más bonito de la psicoterapia es que cuando tú entras en ese proceso, es altamente posible que te encuentres a ti mismo como un ser maravilloso, con virtudes y con áreas de oportunidad. Sí, como todos. Pero que ni eres tan tonto, ni eres tan inútil, ni eres malo,
que, bueno, una infinidad de cuestiones y creencias que podríamos tener acerca de nuestra persona y que no son válidas ni rotundas, que no te definen como ser humano. Totalmente. Y hablando en ese sentido, volviendo a retomar el tema de la responsabilidad que se tiene al ser padre, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo ayudar a estas nuevas generaciones, a los chavos que van desarrollándose en esta vorágine de, que se llama vida, para ir entendiendo cómo contextualizar y ayudar a estas generaciones a poder identificar en primera instancia sus miedos y a no reprimirlos, ¿no? Bueno, paso número 1, cómo ayudar, mejor educación en la casa y también mejor educación escolar. Sí, claro. No podemos, como padres, como personas, adjudicarle las responsabilidades a la escuela, pero bueno, también sabemos que ahí se socializa, ahí en la escuela por excelencia es una cuestión de socialización y deberíamos tener mucho diálogo, es decir, educar cada vez a personas más responsables de sus actos. Está difícil, es decir, es como una utopía, porque a veces ni los papás somos responsables de nuestros actos, claro. como pedirle a los hijos. Pero de aquello que está bajo tu control, pues ve tomando buenas decisiones, ve haciendo de tu vida una buena construcción. Nunca como hoy el hombre es capaz de hacerse a sí mismo. Sí, totalmente. Filosóficamente estos tiempos pues están permeados por una gran responsabilidad. Ahora, también te voy a decir algo, Ale. Parte también de algunas cuestiones, mira, por ejemplo, con todo respeto, porque esto lo voy a decir con todo respeto para las instituciones religiosas, pero bueno, hay muy buenos religiosos que educan de manera muy apropiada y hay otras facciones o formas de educar bajo el miedo. Por ejemplo, bajo la figura de un Dios castigador y malvado que te está viendo siempre, que te está observando. Fíjate cómo es como desde ahí un generador ya de temor. Sí, correcto. Entonces, bueno, desde el psicoanálisis se ve que el padre, las figuras paternas, se asemejan mucho a Dios y la figura que tenemos de Dios, de nuestro Dios, según las religiones, puede asemejarse mucho a lo que tú pienses de los padres porque finalmente son autoridad. Claro. Entonces, si tú educas en el miedo, te voy a pegar, te voy a gritar, te voy a castigar, y todas estas cuestiones, por supuesto que haremos seres miedosos. Y lo más importante que debemos entender, el miedo genera obediencia. Y la obediencia por sí misma no es mala, pero si enseñamos a las personas a obedecer, es un riesgo. Te voy a poner un ejemplo. A obedecer ciegamente, ciegamente, sin reflexión. Te voy a poner un ejemplo. A todos los adultos hay que respetarlos y hacerles caso. Los adultos son superiores a ti. Ajá. Y si tengo un tío que quiere perpetrar acciones sexuales indebidas conmigo, cuando yo tengo 5 años, lo tengo que obedecer y respetar. Sí, claro. Sí, son de las situaciones que hemos evolucionado, como bien hemos platicado ahorita en esta entrevista, pero también es, pues, ir entendiendo, ¿no? Ser como que conscientes de este nuevo rol que nos está tocando vivir, de este nuevo papel en el que estamos y poder afrontar las situaciones, no tener miedo a tener miedo. Que esa sería como que es esta pregunta que te quiero hacer, o sea, muchas veces los chavos, las nuevas generaciones, tienen miedo a muchos temas, ¿no? Y tal vez no necesariamente es miedo al tema, sino a veces lo que se tiene es como la duda de poder empezar o de poder iniciar algo, ¿no? Porque existe ya una delgada línea en el tema del fracaso y que las personas ya no se sienten con esa vulnerabilidad, no estamos
educados ya para caernos, ¿no? Para fracasar. Claro, mira, insisto mucho en la educación. Tal vez estoy un poco sesgada por esta cuestión educativa, pues porque soy profesora, pero sí me preocupa a veces, por ejemplo, algunas instituciones educativas envían el mensaje, vamos a formar líderes. Aquí todos salen líderes, casi, casi es el ofrecimiento. Ajá, que no existe la personalidad. No todos tenemos el perfil de liderazgo. Claro. Y está bien. No necesitas encumbrarte en una empresa y demás, porque no es posible. Entonces, esos mensajes sociales, por dar solo un ejemplo, nos van afectando en nuestro día a día. Claro, o tienes que ser el mejor. Pues no, o sea, ¿y mejor en qué? Mejor ponte un reto hacia ti mismo. Entonces, de ahí surge una automotivación, una motivación intrínseca, no lo que me están pidiendo en una sociedad donde, fíjate, digo, en la actualidad los jóvenes un joven de clase media podría estar pensando, necesito tener buen cuerpo, estar guapo, conseguirme un coche a la brevedad posible, encontrar un buen trabajo, hablar varios idiomas. Poco a poquito, las cosas se van logrando paulatinamente. Y puede ser que algunas cuestiones sean, pues, importantes y que otras, desde el criterio de cada quien, pasen a segundo término. Sí, pero entonces, qué miedo ser perfecto. No, qué miedo ser perfecto, qué miedo exigirte ser perfecto. No, y yo creo que en esa parte coincido totalmente contigo que conforme vamos avanzando en nuestra vida, tenemos una gran responsabilidad con las nuevas generaciones para poder platicar de todos los temas, no solamente con nuestros hijos, con nuestro entorno familiar y las personas que tenemos la oportunidad de tener colaboradores. Creo que debemos de tener esa capacidad de transmitir, de escuchar y de poder ayudar a generar la confianza, ¿no? De generar la confianza y también generar esa parte de, oye, no tengas miedo a equivocarte, no tengas miedo a cometer un error o a cierta situación, ¿no? O sea, ten miedo a no arriesgarte, a no vivir, a no sentir, ¿no? Yo creo que el primer paso que debemos de tener claro es poder ir identificando estas situaciones que nos van generando, detonando estos sentimientos o estas emociones que le denominamos ya miedo, y poderlas ir trabajando para ir buscando generar una evolución interna y tratar de ser mejores personas o mejores seres, ¿no? Que eso es el objetivo, yo creo que de todos nosotros, ¿no? Lulu, platicabas hace rato referente al tema del COVID y lo que nos generó el COVID a nuestra sociedad, a nuestro entorno, al mundo en general. En ese sentido, podríamos decir que existen miedos colectivos. Claro que existen miedos colectivos. A ver, por irnos un poquito a la historia, yo nací en 1956 y había un terror a la bomba atómica colectivo, de verdad. Y decían que solo era cuestión de oprimir un botón y desde niños empezabas a sentir ese miedo por algo que ni siquiera es tangible para ti, porque sí, claro. Dependía de los altos jerarcas de gobiernos que ni siquiera son de tu país, pero estaba ese temor. Ahí está, por ejemplo, esta cuestión. Y los miedos colectivos, pues pueden ser de muchos tipos. Y ahora, en cada edad vas teniendo tus miedos también colectivos, ¿no? Por ejemplo, un joven puede tener, en este momento te lo puedo decir yo que trabajo con universitarios, el mayor temor y la mayor crisis que enfrentan los jóvenes que en este momento son universitarios es no encontrar trabajo. Temor a no encontrar pareja, temor a no dar el ancho en el trabajo, a ser despedido. También en estos momentos, por ejemplo, en los trabajos hay mucha incertidumbre. Como lo mencionabas hace rato, creo que muchas veces lo que nos sucede es que nos adelantamos a los hechos. Y entonces, al momento de estar futureando, nos preocupamos de cosas que no han pasado. Y al preocuparnos por cosas que no han pasado, nos genera estrés, nos genera miedo
y empezamos con uno de los peores vicios o enfermedades, mejor dicho, de esta época, que es la ansiedad, ¿no? Entonces, Claro. ¿cuál sería, para ir cerrando, mi querida Lulu, cuáles serían los principales consejos que le darías a los chavos para que no tengan ese temor, ¿no? O sea, hay que vivir, hay que disfrutar y hay que gozar de este viaje que se llama vida, ¿no? De inicio, ser auténticos y dar lo mejor de sí mismos. Trabajar para sí mismos, trabajar en psicoterapia, buscar consejería, buscar algún servicio de orientación, pues acercarse por lo menos a tener ciertas orientaciones. Ok. Es decir, de verdad hacerse responsables de sí mismos, pero no solitos, sino Buscar ayuda. buscar ayuda. No me siento bien, estoy deprimido, tengo ideas suicidas, veo un futuro incierto. Bueno, hazte cargo en este momento de lo que te toca. Totalmente de acuerdo. ¿Por qué se dice que la terapia es para personas valientes? Es enfrentarte a ti mismo, es verte en un espejo. Finalmente, un terapeuta de verdad no sirve más que de espejo. Se trata de un discurso que yo tengo dentro y que me está reflejando quién realmente soy, o qué no me sirve, o qué Totalmente. errores estoy cometiendo. Totalmente. Y fíjate que me gustaría cerrando con el siguiente punto. Mira, considero que como adultos cuando ya estamos en un nivel más consciente, creo que debemos de ser muy auténticos y transparentes en poder identificar nuestras limitantes, nuestros dolores, nuestros miedos, pero sobre todo afrontarlos como propios, porque es muy fácil el ver cómo las otras personas se les hace muy fácil el culpar a otros de las situaciones. Y no alzamos la mano para decir, oye, es que yo tengo la culpa de esto y esto lo tengo que abordar de esta manera, de esta manera y de esta manera, ¿no? Existe mucho esta frase de la terapia es para valientes, pero yo creo que el enfrentar los miedos es para valientes, el aceptar los miedos es para valientes y el aceptar que no somos perfectos, pues es realmente esa valentía, ¿no? Y cuando logramos interiorizar esos temas, identificarlos, y lo decías tú, vernos al espejo y decir claramente qué somos o qué estamos haciendo, realmente es en el momento en el que vamos a poder generar una evolución en nosotros. De lo contrario, es muy fácil para todos el culpar a nuestros padres, a nuestros profesores, a nuestra pareja, a nuestros hijos de algún problema o alguna situación que estamos viviendo. Pero ¿cómo generar esa conciencia? Decir, no, hasta aquí llega la otra persona y aquí llega mi responsabilidad y esto es lo que yo tengo que hacer, ¿no? Entonces, para cerrar, Lulu, ¿qué recomendaciones nos das para poder interiorizar estos temas, para poder vencer los miedos, afrontarlos y decir, vamos para adelante, ¿no? La reflexión personal, así tal cual. Bueno, cada día, de verdad, se puede meditar con técnicas de meditación, pero meditar finalmente es pensar, hacer una evaluación casi sistemática de 5 o 10 minutos al día y cómo fue mi día, cómo me enfrenté a las situaciones de hoy. No quisiera que volviera a pasar, me comprometo a no volverlo a hacer, a Identificar en ese momento intentar, las emociones, tal vez, ¿no? claro, educarte. O sea, identificar esas emociones para poder trabajarlas. Claro. Y entonces, si tú vas identificando, por ejemplo, le grité a alguien, fui déspota, y no me regaño, no me castigo, me reflexiono. Y entonces dices, bueno, y entonces ahí te vas dando cuenta de que esas tendencias que tú tienes, que todos las tenemos, pues van haciendo que a veces tu vida se vuelva un caos. Sí. Y no puedes culpar al otro. No puedes decir el otro se puso ahí para que yo fuera déspota. No, yo nunca debo ser déspota. Entonces, pues esa es la cuestión, la reflexión. No puedes ir por la vida como veleta, como un papel ligero que se deja llevar por el viento Sí, claro, hacia la totalmente. dirección que sea. No,
es tomar la dirección, aunque seas pequeño, y más o menos ir haciéndote un plan de quién quieres ser, no qué quieres ser, quién quieres ser. Porque la respuesta que quiero ser puede ser ingeniero, o contador, o psicóloga. No, señor, ¿quién quiero ser? Totalmente. Eso está más difícil que llegar a ser ingeniero o doctor o lo que sea. Eso es complicado. Entonces nos quedamos con esta parte de el quién quiero ser, nos quedamos con la parte de buscar reflexionar día a día, ¿no? Buscar también en nuestro día el poder hacer estas pequeñas reflexiones de qué estoy haciendo, cómo me fue en el día, cómo reaccioné, y también ir identificando estos sentimientos, estas emociones para poderlas canalizar, ¿no? Y poder identificar de dónde vienen, desde cuándo la tengo y cómo evolucionarla, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, Lulú, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por esta contextualización de varios conceptos. Vamos a pasar aquí tus redes sociales y donde te podamos contactar, y también vamos a compartirle a todas las personas que nos están haciendo el favor de vernos algunos teléfonos y contactos en donde pueden tener ayuda psicológica de una manera gratuita, como lo dices en Puebla. Hay universidades que lo están haciendo a un bajo costo, y ver también desde dónde pueden apoyarse de diferentes elementos para poder salir adelante, ¿no? Y pues siempre entender que no estamos solos, ¿no? Que hay que hablar, hay que platicarlo, hay que exteriorizarlo y hay que atrevernos a decir y a sentir, porque ninguno somos perfectos y estamos en este camino para aprender. Así es, Ale. Muchas gracias, Lulú, y muchas gracias por ser parte de Empresando. Muchas gracias. Muchísimas gracias por haberme invitado. Fue una satisfacción. Gracias.